Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes para seguir compartiendo el tema de la vida espiritual. Estoy formando, transmitiendo un curso sobre la vida espiritual, la vida interior. Lo he llamado un curso de espiritualidad interior. ¿De qué trata el curso? Se trata de mirar la vida desde el punto de vista de la interioridad, la espiritualidad, la toma de conciencia. También se puede llamar el despertar. Todo esto cabe dentro de este curso. Conciencia espiritual sobre la vida. No sé si tú te habías preguntado algún día eso. Tomar conciencia, o sea, conciencia es despertar, desde el punto de vista de la espiritualidad sobre la vida. Es mejor. Hay una herramienta que es la espiritualidad. Eso es una herramienta. Que uno sea consciente de esa realidad, de ese instrumento que es la espiritualidad, y usarla a favor de la vida. Como el ser humano pretende usar la política, la economía, la religión y la ciencia a favor de la vida. Yo pienso que ingenuamente, no quiero verle maldad al ser humano ahí, yo creo que el ser humano ingenuamente pensó que podía hacer del mundo algo mejor si él intervenía, si él manipulaba. Yo pienso que fue así, que todo empezó de esa manera. Dijo, vamos a hacer el mundo mejor. En vez del ser humano adaptarse al mundo y ver cada cosa como un símbolo, como un signo de vida, cada cosa, el reino animal, el reino vegetal, el universo, el aire, todo lo que existe, en vez de verlo como un signo de vida, dijo, no, vamos a crear nosotros nuestro propio mundo artificial para que tengamos una mejor vida. Yo pienso que eso fue lo que creyó el hombre hace 6.000 años, más o menos. Y entonces, ahora lo que el ser humano se ha es alejado de la vida y no la política, que fue el instrumento de cómo organizar la civis, o sea, la comunidad cuando el hombre se volvió sedentario. No ha sido capaz porque la política fue símbolo de muerte. La economía, cuando ya no era el intercambio, sino que se empezó a comercializar algo coherente, importante, como yo siempre lo explico, y ya lo dañaron, se volvió una forma de explotación. La religión una forma o un establecimiento de temor, y la ciencia de manipulación de la vida. Entonces, yo quiero es que volvamos otra vez, los invito a que volvamos otra vez al estado original del ser humano. Y yo les doy un instrumento que es la espiritualidad. La espiritualidad es algo, como yo siempre digo, nosotros somos capaces de mirar cosas de izquierda y de derecha, en política, por ejemplo, de atrás y de adelante, en el progreso, la tecnología, arriba y abajo, la religión, Dios arriba, el infierno abajo, la ciencia exterior, vamos al mundo exterior, vamos a ver qué hay afuera, con toda la capacidad, la infraestructura, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Manejamos las partes izquierda, derecha, atrás y adelante, arriba y abajo, esas dimensiones. Y afuera la manejamos muy bien, pero adentro se nos olvidamos el ser humano se olvida de sí mismo. Y ahí es donde pierde. Entonces la idea mía es que volvamos a la parte de la interioridad. Un curso de espiritualidad interior se refiere a que tomemos conciencia espiritual sobre la vida. Este es el planeta de la vida. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el tema de Ricardo? El tema es la vida. Porque yo lo que quiero es mirar qué cosas diferentes hay en este universo que no hay en otro lugar. Y en el otro lugar hay minerales, en el otro lugar hay material, toda la materia, toda la forma, todo. Dicen, por ejemplo, los creyentes decimos que huestes celestiales,
que hay lugares espirituales, que hay lugares invisibles, visibles, que Dios creó lo invisible, todo lo creado, fue creado por todo lo que existe, fue creado por Dios, invisibles, visibles, o sea que hay cosas invisibles, eso todos lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que no nos percatamos es de la parte de la vida. Entonces, ¿qué es lo único que hay en este planeta diferente a otro lugar? Hasta este momento, vida. Aunque se dice que hay otros lugares donde hay vida y posiblemente sí los haya. Claro, yo no niego eso. Pero hasta este momento, este planeta, lo que lo identifica es la vida. Que gracias a que se unió carbono y agua y se formó la vida. Y la vida, como la mostraba ayer, en sus 3 dimensiones grandísimas. Y nosotros pertenecemos a una, que es la del reino animal. Y ese es el propósito mío. Entonces, si nosotros queremos de verdad valorar la vida, tenemos que volver a un instrumento, que es el instrumento espiritual. O mejor dicho, mire, lo hemos intentado de muchas maneras. Lo hemos intentado con la tecnología y siempre malogramos la vida, o sea, se daña la vida. Con la ciencia, con la política, con la religión, con la educación, con tantos sistemas que existen y todos es en contra de la vida. Entonces acudamos a un último recurso, que es lo espiritual. Pero lo espiritual no como religión, sino lo espiritual como un instrumento que valore la vida. La espiritualidad desde el punto de vista de la vida. Como yo siempre le digo, es encontrarse consigo mismo, es ir al fondo de las cosas. De eso es que te estoy hablando. Muy bien. Para eso, pues entonces yo les digo, y esto es profundo lo que les voy a decir, la única manera de empezar a valorar la vida es sabiendo y utilizando la espiritualidad. Y la espiritualidad no se puede entender si no es a través de los símbolos, de los signos. Por eso en el Oriente se habla de los chakras. En el Medio Oriente se habla de los sefirot, las sefirot, o sea, las esferas, o el árbol de la vida, en el Medio Oriente, donde nació el cristianismo. Por eso la Biblia es del Medio Oriente, la Biblia no es nuestra, no es de Occidente, eso lo trajeron, fue importado. Y nosotros, ya lo propio de nosotros, son los sacramentos, eso sí. Entonces, por ejemplo, los protestantes que protestaron en el siglo XVI del cristianismo cuando se dividió, dijeron hay 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Okay. Los pentecostales ya dijeron no, solamente queda un sacramento, el bautismo. Ya la Santa Cena algunos la hacen, otros no. Y yo les quiero enseñar es lo que significa sacramento. Sí, mire, lo propio, simbólicamente, lo propio del cristianismo son los sacramentos. No es la Biblia, porque la Biblia fue escrita en el Medio Oriente. Ni tampoco es el yoga o el mentalismo, todo lo que existe allá, los chakras, eso es de Asia. Los chakras de Asia, la Biblia con su sefirot, con su estructura simbólica de la Biblia, eso es del Medio Oriente, que el Medio Oriente entra todo Jerusalén, y yo llamo Medio Oriente, todavía lo llamo así, es Babilonia, donde Mesopotamia, los sumerios. Medio Oriente para mí es Egipto, es esa parte del Mediterráneo. Para mí todo eso es Medio Oriente. Y la media luna fértil, que es conectar a Egipto con Babilonia, lo que es Irak ahorita, Egipto, Irak. Y en la mitad, que es el corredor ese, es donde queda Jerusalén, con todos los países, Jordania, el Líbano, Israel en este momento. Todo eso es para mí es Medio Oriente. Irán, Irak, Irán, todo eso es Medio Oriente. Para mí, Arabia, Medio Oriente. Porque el Oriente ya son la parte de Asia, los chinos, Japón, Filipinas, todo eso. Muy bien. Volviendo otra vez, entonces, ya les expliqué lo de los chakras, Oriente. Ya les expliqué ayer lo del Medio Oriente, que es los sefirot o el árbol de la vida. De ahí es donde viene toda la historia de Adán, de Eva, la caída, el infierno, el cielo, todo eso viene, toda simbología del Medio Oriente.
Ahora lo propio nuestro de Occidente son los sacramentos. Eso sí, porque es lo que forma la liturgia. Lo que pasa es que en la Edad Media, o en la Edad Moderna, cuando la Ilustración, cuando ya se vivió la iglesia, un grupo tomó solamente la Biblia. Entonces dijeron, no, nosotros queremos solamente Biblia. La Biblia, solamente. Entonces se quedaron con la Biblia y mataron los sacramentos. Y los católicos dijeron, no, los sacramentos, el rito. Y se quedaron con todos 7 sacramentos. Ahora yo lo que quiero darle valor es a esa parte para poderles explicar que la simbología, que todo cuando nos relacionamos con Dios, con la parte espiritual, con lo visible, con la parte científica, porque los signos químicos son puros simbolitos, y eso es lo que relaciona lo que refleja la realidad. Entonces yo cuando yo te quiero hablar de relaciones de salud y de autosuficiencia, te quiero hablar de manera simbólica. Muy bien, voy a pasar ya para no alargar tanto el tema. Bueno, muy bien. Voy a pasar para decirles. Hoy te voy a hablar de los sacramentos. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Esto hay que mirarlo un poquito. Porque puede ser que alguien llegue así hoy, imprevisto, y diga, ¿de qué estarán hablando? Entonces te estoy hablando de lo siguiente. Te estoy hablando que te estoy dando un curso, que es un curso de espiritualidad interior, que el fundamento de este curso es la conciencia espiritual sobre la vida, y que para entender la vida, pues el ser humano ha acudido a los símbolos. La espiritualidad es simbólica. Cuando hablamos de espiritualidad es simbólica, pero también cuando hablamos de ciencia es simbólica. No se puede leer, expresar, y más adelante lo voy a explicar, si no es a través de símbolos, porque el ser humano es por símbolos. Entonces, te estoy explicando que en Oriente la vida se ve a través de símbolos, los chakras. En el Medio Oriente se ve también de símbolos, lo expliqué ayer, las sefirot, 10 sefirot, que es el árbol de la vida, era a través de la cábala, que es la Biblia. La Biblia fue escrita en símbolos, la Biblia es puro símbolo. Y Occidente, nosotros, somos propios de los sacramentos. Entonces ahí es donde voy. ¿Qué es entonces los sacramentos? Hoy voy a explicar esta tercera parte. Yo aspiro que me dé a entender, que yo sea claro para el entendimiento de lo que quiero expresar. Entonces, cuando hablamos de sacramento, que es propio de Occidente, propio de la religión nuestra, que se perdieron, lo que pasó es que se perdió en la protesta que hubo, porque siempre en toda guerra se destruyen los valores. Se construyen otros y se destruyen otros. Entonces eso es lo que pasó. Entonces sacramento, lo que llamamos sacramento, en latín es sacramentum y en griego es mysterium, que a la vez es secretos. Los protestantes tienen solamente 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Se quedaron con 2 que justifican que son los únicos que hay en la Biblia, que Jesucristo instituyó solamente el bautismo y la Eucaristía. Así es como se dice teológicamente. Pero sin embargo, hay, por ejemplo, en la Iglesia Metodista existe la confirmación de la fe. Existe la penitencia, porque se dice confesaos, y siempre que se tiene la Santa Cena, hay un momento en que se hace la confesión de pecados. Está la unción de los enfermos, con el aceite se unge. Existe el matrimonio y existe la orden presbiteral. Y esto lo tienen todos los cristianos. Lo que pasa es que no lo llaman sacramento, solamente sacramento esto, porque lo que había era que abolir ciertas cosas para poder justificar otras. Así se hace en toda guerra. Y como esto fue una guerra feroz, entonces por eso se perdieron muchas cosas. Pero los católicos, entonces dicen que hay 7 sacramentos. Lo que yo les voy a enseñar es que todo es sacramento. En eso voy a terminar el día de hoy. Sacramento es cuando el ser humano domestica algo en la vida y se le convierte ya en un símbolo, en un signo, en una señal. Eso ya es un sacramento. Pero eso lo vamos a entender más adelante. Voy a ir despacito, a ver. Entonces,
¿Qué es un sacramento entonces? Dice Marcos 4, 11, 12, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo y oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta parte esencial del misterio, porque dice, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Cuando uno empieza a profundizar esto, entonces se dice que este misterio lo podemos entender a través de el Espíritu, ¿ve? La espiritualidad, porque es el que nos enseña. Dice que el Espíritu viene, nos recuerda, nos enseña y nos guía. Eso es en Juan 16. Y en 14 también está ahí, en Juan 14. Entonces, es a través del Espíritu, es que nosotros vamos entendiendo las cosas. La parábola es como un escrito, es una narración personificando, actores actúan para dar una enseñanza. Es una parábola. Podríamos decir que la Biblia es escrita en parábolas, pero en nosotros se nos da a conocer a través de los sacramentos, de unos signos, de unas señales, se nos da a conocer para que percibamos, entendamos y nos convirtamos. Conversión es cambiar, transformarnos. Y eso es lo que yo digo, tomar conciencia. Muy bien, para eso son los sacramentos. Voy a volver a reiterar aquí que en la Iglesia Católica existe el sacramento de iniciación cristiana, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Iniciación, mire, buena esa palabra porque nos une con Oriente. En Oriente también se llaman ritos de iniciación cuando hacen ciertos actos espirituales. Y hay otros sacramentos que de curación, como la penitencia y la unción de los enfermos. Y de servicio a la comunidad, el matrimonio y el orden. Así es como los establece la Iglesia Católica. Ahora quiero entrarme en esta parte y me gustaría que me pongan atención. Tenemos ya los 7 sacramentos. Y aquí me gusta esta figurita porque pone la cruz, la figura del Espíritu Santo y el corazoncito. O sea que los sacramentos tienen que ver con la vida del ser humano, con el ser humano, con el cuerpo, con el físico, con la actitud, así como los chakras tienen que ver con el ser humano desde la cabeza hasta el coxis, por toda la columna vertebral. Y así como los sefirot, las sefirot de ayer, voy a ponerles las figuritas para que solamente para ilustración, así como lo de los chakras, que tiene que ver con las partes del ser humano, para sanarnos, para curarnos, síntoma, diagnóstico, y como ellos dicen, que cuando uno cambia la forma de ser, el síntoma que ha enviado, una señal, envía otra. Y el diagnóstico es que ya no hay enfermedad. ¿Ve? O sea que esto sirve para el ser humano. Y lo mismo los sefirot. Cuando les hablaba ayer le voy a irme por aquí a ver. En esta parte de la cábala, tiene que ver con toda la vida del ser humano. Porque uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pues está impregnado el ser humano. Pues sucede que los sacramentos también son parte del ser humano. O sea, están impregnados en toda la vida del ser humano. Entonces, ¿cómo aparecen los sacramentos? Y yo lo indico de esta manera, apoyándome en Leonardo Boff, en un libro Los Sacramentos de la Vida. Dice que cuando las cosas comienzan a hablar, las cosas, cuando el ser humano mira el universo, y el hombre a escuchar sus voces, o sea, las voces de las cosas, entonces emerge el edificio sacramental. O sea que es la relación del ser humano con lo que lo rodea, con lo que es. Y yo digo que el ser humano son relaciones, es salud y es autosuficiencia. De así se construye la vida. Y por eso los sacramentos, pues son, como lo decía ahorita, son sacramentos de iniciación, sacramentos de curación, o sea, de salud, y sacramentos de servicio a la comunidad, de relaciones.
¿Ve? Relaciones, salud y autosuficiencia. Los sacramentos, esto de iniciación cristiana, es de autosuficiencia, comprensión, unidad, reciprocidad, transformación y desapego. Los de la salud, que decíamos, voy a ponerlo otra vez, esto, aquí esta parte, iniciación, para mí son la autosuficiencia, es que tú te inicias con bautismo, confirmación, Eucaristía, tú comprendes, te unificas, te das cuenta que hay reciprocidad en la vida, que te transformas y que hay un desapego total. En la curación, pues la salud, que para mí esto de la curación, penitencia y unción de los enfermos es sueño, comida, bebida, respiración, ejercicio, ya aumento los sacramentos. Y el servicio a la comunidad, pues es las relaciones, es el amor, la paz, el perdón, el servicio y la empatía. ¿Ve? Yo aumento, o sea que si los protestantes dicen que son 2 sacramentos y los católicos dicen que 7, yo digo que son más. ¿Ve? ¿Por qué? Porque yo me paro en esto, en lo de Leonardo Boff, cuando dice que cuando el ser humano, las cosas le empiezan a hablar al ser humano y el ser humano a escuchar, emergen los sacramentos. ¿Por qué? Porque todo lo real no es sino una señal. La realidad es una señal, por eso la realidad la tienes tú. Tú eres el que forma la realidad es como tú lo miras. Por eso en un lugar donde estamos todos miran de diferente manera o sienten de diferente manera. Porque señal de qué? Cuando se habla de señal, pues de otra realidad. Según Leonardo Boff dice, realidad fundante de todas las cosas, de Dios. Aquí hay algo dentro de camuflado en esta frase, dice, ¿señal de qué? Señal de Dios. ¿Pero qué Dios? Es otra realidad, realidad fundante de todas las cosas. ¿Ve? Y no es que estemos diciendo que Dios está, que son las cosas, no, sino que Dios está presente en todas las cosas. Muy bien. Aquí puse esta figura solamente para dejarla, la encontré, y solamente para entender que los sacramentos tienen todo un ritual tremendo. Por ejemplo, tienen nombres, por ejemplo, para los protestantes, bautismo y Eucaristía, el 1 y el 3. Pero para los católicos, yo estoy hablándole a todos, lo de Occidente, entonces bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción del enfermo, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Cuál es el ministro? Para el bautismo el obispo, el sacerdote, pero también el diácono. Para la confirmación el obispo, para la Eucaristía el ministro, el presbítero, el sacerdote, la reconciliación también el sacerdote, la unción de los enfermos el sacerdote y el diácono, el orden sacerdotal el obispo, y el matrimonio, aquí es algo clave, esto casi nadie lo sabe, que el matrimonio, los ministros son los contrayentes, el cónyuge, no el que esté ahí presencial, el que esté presenciando el matrimonio solamente es un testigo. Y que también tiene materia, por ejemplo, la materia del bautismo es el agua, de la confirmación, la imposición y el aceite, el crisma, de la Eucaristía es el pan y el vino, de la reconciliación pues es la señal, lo que se le hace en lo que el sacerdote dice o pronuncia con unos símbolos en la Iglesia Católica, pues es decirle yo te absuelvo. La unción de los enfermos es el aceite, el orden sacerdotal, la imposición de las manos, y el matrimonio es el consentimiento, yo te recibo, esa es la materia. Ahora, la forma son las palabras, yo te bautizo, yo tal, aquí no quiero apegarme mucho acá porque son las palabras que se usan, la materia y la forma. Los sujetos, el sujeto del bautismo, todo bautizo, por ejemplo en la confirmación es todo bautizado o no confirmado. En el bautismo, pues toda persona que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador, pero recuerde que hay otros lugares donde se hace de otra manera. Por ejemplo, en la unción de los enfermos, es el fiel en peligro por enfermedad. En el orden sacerdotal, es el varón en la Iglesia Católica. En la Iglesia Metodista, por ejemplo, son mujeres y hombres. Y en el matrimonio, pues son los cónyuges, la pareja. Hombre y mujer, dice aquí muy bien. Y que el carácter es que no se pueden volver a repetir. Por ejemplo, el bautismo imprime carácter, no se repite. Sí imprime carácter. O sea, lo que dice sí es que sí imprime carácter. Sí, en la confirmación sí, no se repite. La Eucaristía se repite. La reconciliación se repite. La unción de los enfermos se repite. El orden sacerdotal no se repite. Por ejemplo, yo que fui ordenado sacerdote católico romano en la Iglesia Católica Romana del rito de Occidente en Roma,
soy sacerdote século seculorum, por los siglos de los siglos. Imprime carácter, no se puede volver a repetir. Y en el matrimonio sí se puede repetir cuando hay divorcio o cuando hay nulidad de matrimonio o cuando la pareja enviuda. Solamente esto es como para explicar un poquito la parte interna del sacramento. Muy bien, todavía tengo un poquito de tiempo. Ahora, cada sacramento tiene una gracia. O sea, que el sacramento tiene algo por dentro. ¿Qué es una gracia? Es un don que Dios da a través de un signo como un sacramento. Voy a explicarlo desde el punto de vista católico. La gracia sacramental. ¿Qué es la gracia sacramental? Entonces, es lo que produce el signo que uno recibe o que uno realiza. Por ejemplo, el bautismo. Vivir la vida como hijos de Dios. Nos hacemos miembros de la iglesia. Hay otras cositas dentro de la iglesia católica. Por ejemplo, se dice que se borra el pecado original. En la iglesia protestante dicen no hay ningún pecado original. Pero esas discusiones teológicas no las quiero decir aquí. Solamente cuál gracia sacramental se recibe. El bautismo es vivir la vida como hijos de Dios. Dirán otros, no, todos somos hijos de Dios, seamos bautizados o no. Entonces dice el otro, no, somos criaturas de Dios. Pero quiero decirles cuál es la gracia. Nos hace miembros de la iglesia. Muy bien. Confirmación, ser fuertes en la fe. ¿Cuál es la gracia? Nos hace fuertes en la fe, constantes en nuestro camino a la santidad y ser testigos de la fe ante el mundo. Por eso se hace confirmación de la fe, cuando ya la persona crece, cuando ya madura en la fe. La Eucaristía es la gracia de amar a Jesús y al prójimo hasta el extremo. Por eso Jesús estaba en la cena, se quitó el manto y se lavó los pies a los discípulos y dijeron que lo hiciera. El perdón, o sea, la penitencia, que llaman la confesión, es ¿cuál es la gracia sacramental? Es la gracia del arrepentimiento y un auxilio para no volver a caer en pecado. La unción de los enfermos es aceptar la enfermedad, borra los pecados, los rastros de pecado y prepara para una muerte cerca de Dios. Pero desde el punto de vista de hoy día, yo creo que se mira más como sanidad. Por eso se dice de curación. O sea, no es para que la persona se muera. Antes era de extrema unción, era cuando ya la persona se iba a morir. Ahora no. La otra era el viático para que lo llevara para el cielo o para el purgatorio. Ahora se dice es para que sane la persona. Unción de los enfermos para que sane. El orden sacerdotal es dedicar su vida. ¿Cuál es la gracia sacramental? Es dedicar su vida a predicar el evangelio y a administrar los sacramentos. Muy bien, está aquí esto. Eso es lo que yo hago. Y el matrimonio, amarse hasta que la muerte los separe y de ser buenos padres, de formar una familia. Estas son la gracia sacramental. O sea que detrás de todo acto o señal o signo que se realice, trae una gracia. Muy bien. Ahora, así como en los chakras, tiene que ver con la vida íntima, personal de cada ser humano, desde la cabeza hasta el coxis, bajando por la columna vertebral, con los chakras. Y la sefirot tiene que ver con el árbol de la vida, con el poder, la misericordia y el equilibrio, que es el centro, donde se pone a Jesús. Ya lo expliqué. Ahora, los sacramentos tienen que ver con el viaje también del ser humano, con el camino de la vida. Los sacramentos presentes en cada momento de la vida. Y por eso el ser humano es concebido, luego nace, madura y muere. Y durante todo el camino, pues el ser humano es acompañado. Entonces el bautismo, iniciación, confirmación, la Eucaristía, el matrimonio, la penitencia está para resolver cuando hay conflictos en cada uno de estos, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos y la muerte. ¿Bien? El hombre entra y el hombre se va y ya empieza la eternidad. Es más eterno de aquí para atrás, de aquí para adelante y más eterno de aquí para atrás. Todo es eterno. La única parte que nos toca corresponde vivir es aquí. Entonces, pongan atención. En el mundo de Oriente, en Asia, están los chakras para vivir la vida. En el Medio Oriente está la Cábala, la Sefirot, para vivir la vida. Y en Occidente están los sacramentos para vivir la vida. Y todo es lo mismo. Tanto los chakras como las sefirot, y esto es exactamente lo mismo, son lo mismo. ¿Por qué? Porque son símbolos, son signos. Y miremos
que en la vida cristiana, ya que estamos aquí solamente en Cristo, no estamos en los judíos, ni estamos en el oriente con los budistas o los hindúes, también vea que son figuras muy parecidas a lo que vimos ayer del Sefirot. Entonces, si miramos aquí, Jesucristo es el centro. En los Sefirot también veíamos que Jesucristo es el centro. Y si lo miramos en los chakras, también. Bien. Aquí en los chakras, recuerden que es el centro. Hay una zona de equilibrio. Hay una zona de equilibrio. Y entre los Sefirot también es una zona de equilibrio. Vean. 3 columnas. Y nosotros, como cristianos, con los sacramentos, también es una zona de equilibrio. Y aquí no me voy a extender mucho aquí en esta partecita porque ya el tiempo se me fue. Solamente pongo esta gráfica que encontré para que miremos que Jesucristo aquí está en el centro, mire, en el centro. Dios, Espíritu Santo, toda obra de Dios comienza por su amor. Toda obra de Dios es perfecta cuando tiene semejanza de Dios. Dios entra en su propia creación para dirigirla con su gracia y su sacrificio. Jesucristo aquí en el centro. Por eso cuando yo les mostré ayer toda la parte del ser humano, por ejemplo esta, mire que Jesucristo en el centro, los Sefirot aquí, y en el centro está Jesucristo con su corona, con su belleza, fundación y reino. Vino a instituir el reino de los cielos. Esta parte, aquí se ve perfecto el rigor, la misericordia y en el centro el equilibrio. Y voy a poner otra. A ver. Y aquí lo mismo, vea, con los budistas. Es lo mismo. Lo que pasa es que está explicado de forma distinta. Pero si vamos a la esencia, es exactamente lo mismo. Porque todo es simbólico. Muy bien. Bueno, aquí está en el centro. Esto lo explicaríamos otro día. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo. Entonces, mire, decimos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo está organizada? ¿Ve? Lo mismo que lo de los budistas, lo de los musulmanes, lo mismo que los hindúes, lo mismo de todo, lo de los judíos, exactamente lo mismo. Es lo mismo. Muy bien. Entonces, si todo es lo mismo, ahora déjenme hablarle a lo que yo quiero llegar. Cuando yo le hablo de vida espiritual, no te estoy hablando de religión. Tú sigas siendo cristiano. Pero te quiero llevar a una parte simbólica de lo que te quiero decir en el curso de espiritualidad interior, o sea, conciencia espiritual sobre la vida. Entonces, hablando de los sacramentos son la forma visible de la gracia invisible. Ya lo vimos, ya lo dijimos. Entonces, lo simbólico y lo sacramental constituyen dimensiones profundas de la realidad humana. Todo sacramento es una señal que tiene un misterio contenido en la señal. Lo que les decía yo hace un momento de lo de Marcos. En Marcos 4, 11, 12. Tomé lo de Marcos, que dice que a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Entonces, Jesucristo vino a traernos ese misterio para que nosotros percibamos, entendamos y nos convirtamos, o sea, seamos transformados. Pues ese misterio es el que yo quiero llevarlos con las relaciones de la salud y la autosuficiencia. Llevarlos allá a lo más profundo. Entonces, ¿cómo se forma un sacramento? Entonces, la relación del ser humano con el universo. ¿Cómo se forma un sacramento? ¿Cómo se formó cada uno de los sacramentos? ¿Cómo se formaron los chakras? ¿Cómo se formaron los sefirot? Porque el ser humano primero miró las cosas. Miró relación del ser humano con el universo. El ser humano siente extrañamiento, producen admiración y hasta temor. Por eso los mitos. Entonces el ser humano, todo ser humano, me estoy refiriendo ya a todos los seres humanos, vieron, observaron, se dio cuenta que existen las cosas y sintió admiración y extrañeza. Y luego en la segunda parte viene la domesticación. O sea que empieza a domesticar cada una de esas cosas que lo rodean. Interpreta y de ese modo domina lo que le causa el extrañamiento o admiración o asombro. Y el ser humano creó un instrumento que se llama política, economía, religión o ciencia. ¿Lo crearon para qué? Para domesticar. Y cuando ya las cosas están
domésticas, el ser humano se habitúa a ellas y ellas al ser humano. Entonces, habituación a los objetos, el ser humano. Las cosas empiezan a formar parte del paisaje humano, señales y símbolos del encuentro, del esfuerzo, de la conquista y de la interioridad humana. O sea que prácticamente todo es lo mismo, pero yo lo que los quiero sacar es de este flagelo, porque para mí esto no ha producido ningún bien en el sentido de la vida, porque lo que ha es atemorizado, destruido, guerreado la vida. Entonces, como de todas maneras te estoy hablando de la interioridad, pues me tuve que hablar de esta parte. Muy bien, ¿a qué los quiero yo llevar? Yo los quiero llevar es a algo más profundo. Entonces, ¿cómo apareció el sacramento? Entonces, esos objetos domesticados comienzan a hablar y a contar la historia del juego con el hombre, con el ser humano. Se transfiguran en sacramentos, el universo simbólico y cargado de sentido. Eso es un sacramento. Cuando el universo uno lo mira simbólicamente y ya le encuentra un sentido. Y empieza todo lo que es la mitología. Lo que dirige a los hombres no son tanto las ideologías, por ejemplo, la política, la religión, la economía y la ciencia, sino los símbolos y mitos activados a partir del inconsciente colectivo. Toda esa significación es ritual y simbólica. Son los sacramentos profanos, según Leonardo Boff lo explica de esta manera, son los sacramentos profanos y profanizadores que intentan evocar la participación en una realidad onírica y perfecta y dar la sensación de haber trascendido ya este mundo conflictivo y difícil. Un sacramento como que lleva más allá, se produce, como que es la solución a todos los males. Por eso, yo les digo, ¿cuál es el sacramento que y ustedes siguen practicando lo que tienen? O sea, yo no les estoy quitando nada, solamente les estoy dando una opción, un camino, que es la conciencia espiritual sobre la vida. Entonces ahora vamos al sacramento que yo les quiero enseñar. Y me estoy refiriendo a esto. Su cabeza, su tórax y su abdomen. Razón, emoción, instinto. El ser humano tiene el poder de hacer de un objeto, un símbolo y de una acción, un rito. Esto es un sacramento. Ahora, volvamos en sacramento, o sea, en algo sagrado, en algo que vale la pena, tu razón, tu cerebro. Entonces, cuide tu cerebro, pensando bien, mentalmente. Cuidas tu corazón, tus pulmones, cuida tus intestinos, cuida tu vida. ¿Ve? Así como el Sefirot cuida el árbol de la vida. Los orientales cuidan los chakras. Y los occidentales, religiosos, cristianos, cuidan los sacramentos. Pues ahora yo te voy a llevar un poco más profundo, o sea, la interioridad. Entonces tú vuelvas un sacramento, la razón, la emoción y el instinto. Y como eso te da gracia, porque si cuidas el intestino te da vida, buena salud, tus emociones te llevan a sentir bien y tu razón a pensar bien, pues tu vida se transforma en algo nuevo, diferente. Y ya no se queda solamente en un mito o en un rito, en algo allá que tenemos que cumplir con un sacramento externo, tal vez fuera de nuestra vida. Algo que pasa por allá. No. Aquí yo lo que les estoy diciendo es, si nosotros de verdad queremos ser espirituales, y un curso de espiritual interior es conciencia espiritual sobre la vida, entonces si los sacramentos, cuando tú te bautizas, cuando tú vas a la Eucaristía, cuando tú vas al culto, dice que te produce vida, pero estás gordo, obeso, lleno de diabetes, con enfermedades terribles que has podido controlar, entonces no amas la vida. Entonces ahora yo te estoy diciendo es amar la vida. Entonces, ¿cómo la amas? Pues tomando conciencia de esto. Y por eso en la Edad Media, René Descartes, o en el Renacimiento, René Descartes dice, pienso luego existo. Oh, muy bien, voy a pensar bien. Y Blaise Pascal dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Oh, voy a cultivar bien mi corazón, mi oxigenación, mi cuerpo, mis emociones. Y Teófilo Calvo dice, la raíz de la vida y de la salud está en el intestino. Oh, pues voy a cuidar mi digestión. Y todo esto es lo que yo digo, que llamo relaciones, salud y autosuficiencia. Y esto lo meto en el curso que se llama Ilumina tu Camino, un curso de espiritualidad interior,
conciencia, que es tomar conciencia espiritual sobre la vida. Y llegamos a lo que dijo Agustín de Hipona: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan hermosa, tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo afuera, estaba perdido, pero ahora en adelante voy a estar dentro de ti, porque los pilares fundamentales de nuestra existencia son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, los cuales se alcanzan cultivando tres cosas: las relaciones, la salud y la autosuficiencia. Las relaciones, que tienen que ver con el amor, el perdón, la paz, el servicio y la empatía. La salud es vivir bien, controlar o satisfacer el sueño, la comida, la bebida, la respiración, el ejercicio. Y la autosuficiencia, la comprensión, la compensación, la unidad, la reciprocidad, la transformación y el desapego. Muy bien, esto es lo que les quería decir en el día de hoy. Voy a pasar ya la cámara para despedirme. Muy bien. De esto es que lo que yo te quiero hablar, de estas cosas maravillosas. No te quiero hablar de otra cosa, no te estoy hablando de algo extraño, sino algo tuyo, propio de ti, de lo que tú estás hecho. De eso es. Te estoy hablando de lo que tú estás hecho, de la vida. Este es el planeta de la vida y tú estás aquí porque tienes vida. Entonces, mientras estemos aquí, pues vamos a vivir la vida controladita. Controlado quiere decir en equilibrio para los sefirot, en los chakras para los de Oriente, y entre nosotros de manera sacramental. ¿Y qué es de manera sacramental? Es cuidando nuestras relaciones, cuidando nuestra salud y cuidando nuestra autosuficiencia, no llenándonos de cosas que no nos interesan. O sea que volvemos nuestra vida un sacramento, nuestra existencia. La gracia de Dios en pleno, funcionando, activa. De todo eso te estoy hablando. Muy bien. Pues mañana voy a hacer un resumen. Mañana voy a resumir esto para entrar ya al proyecto. Ojalá, yo quiero que entremos en este proyecto de las buenas relaciones, la salud y la interioridad. Y ya voy a empezar a hablar de cada uno de los punticos. De eso te quería hablar. Pasa este video si crees tú que le beneficia a otra persona y tú lo puedes volver a ver, porque al final es que se entienden muchas cosas de las que yo voy diciendo. Esto es como una novela, como un libro. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye.